Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un fascinante viaje a través de la justicia con 4 casos impactantes. Las mentiras más obvias jamás vistos en la corte. Cada caso es una ventana al increíble mundo de las falsedades y los engaños en el tribunal. No se pierdan ningún detalle, porque cada historia tiene algo único que ofrecer. Después de ver estos casos, queremos saber cuál les llamó más la atención. No olviden suscribirse y darle like al video para más contenido como este. Además, al final del video, tenemos una reflexión profunda sobre las lecciones que podemos aprender de estos casos impactantes. Así que no se lo pierdan y acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión. ¡Comencemos! Ella es Amanda Knox. Amanda tenía solo 20 años cuando fue juzgada y enviada a prisión por el asesinato de su compañera de cuarto, Meredith Kercher. Amanda y Meredith eran estudiantes de intercambio que estudiaban en Perugia, Italia. Mientras Meredith era británica, Amanda era estadounidense. Unas semanas después de empezar a vivir juntas, Amanda conoció a Rafael Sollecito y comenzaron a salir. Lo que no sabían era que esta relación marcaría el comienzo del fin. El 1 de noviembre de 2007, Amanda regresó de la casa de su novio para descubrir que habían entrado a su apartamento, con ventanas rotas y sangre en el suelo. Al no encontrar a su compañera de cuarto, llamó a la policía. 2 agentes de policía postal, que solo investigaban delitos postales y no tenían experiencia en homicidios, llegaron al lugar. Entraron al apartamento y derribaron la puerta. Pronto descubrieron el cuerpo de Meredith cubierto con un edredón ensangrentado. Amanda y su novio fueron detenidos y interrogados durante 5 días. A pesar de la falta de pruebas físicas que los vincularan con la escena del crimen, la policía los arrestó y anunció que habían matado a Meredith. Amanda fue condenada a 26 años de prisión y Rafael a 25 años. Sin embargo, las investigaciones continuaron y las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen revelaron la presencia de otra persona en el apartamento en el momento del asesinato, Rudy Guid, un amigo de los vecinos italianos que vivían debajo del apartamento de Amanda. Su historial de robos y huellas dactilares en las pertenencias de Meredith confirmaron su implicación. Guede fue condenado a 30 años de prisión. Pero para Amanda, las dificultades no terminaron ahí. Más tarde se descubrió que las pruebas presentadas en el primer juicio que llevaron a su encarcelamiento eran poco fiables y casi fabricadas, convirtiéndola en chivo expiatorio de un caso que atrajo mucha atención mediática. Utilizar pruebas inconsistentes para encarcelar a alguien fue reprensible, pero la fabricación de pruebas es aún más alarmante. En el caso de Amanda Knox, la verdad tardó en salir a la luz, pero finalmente se hizo justicia. Él es David Camm. These people making up this time. I'm telling you, people are confused. The time element is off. David era un policía estatal de Indiana que fue arrestado y enviado a prisión por el asesinato de su familia. El policía regresó a casa después de un juego de baloncesto en septiembre de 2000 para descubrir que su esposa Kimberly y sus 2 hijos, Bradley y Jill, habían sido asesinados en su garaje. Después de un periodo de confusión en el que intentó darle RCP a Bradley, quien ya había fallecido, y verificar si alguno de ellos sobrevivió, David se rindió y llamó a la policía. Police radio, Patrice, can I help you? Patrice, it's Dave Cam. Let me talk to Post Command right now. Okay, he's on another line. Right now, let me talk to Post Hold Command. on. Dave, get everybody out here to my house now. Okay, all right. My wife and my kids are dead. Get everybody out here to my house. Go to Dave Cam's house now. Everything's gonna be okay, all right? We're gonna get everything's not okay. Get everybody out here now. They're coming. Go to Dave Cam's house now. Okay. Las investigaciones policiales, las fotografías de la escena del crimen y una factura telefónica que supuestamente mostraba que David estaba en la escena del crimen durante el momento del asesinato, llevaron a su arresto.
La fiscalía descubrió que David estaba engañando a su esposa, y la policía consideró esto como un motivo para que él asesinara a su familia. David fue acusado del asesinato de su familia y enviado a prisión. La fiscalía señaló 8 manchas de sangre en la camiseta de David. Blood on your shirt, and they'll have a DNA analyzed. This is the presumptive test that it is high-velocity blood spatter. It's scientific documentation. The only way that comes on is from blowback or blowout from a gunshot wound. That is supposed to be on my t-shirt that I played ball in. Reclamó que eran salpicaduras de sangre de cuando estaba limpiando la escena después de cometer los asesinatos. Sin embargo, Further, el análisis de las manchas de sangre, reveló que la teoría de la fiscalía era improbable y que las manchas de sangre eran la separación habitual de agua y sangre cuando están expuestas al aire. Despite, no hay pruebas concretas de su participación. David fue enviado a prisión y pasó 13 años entre rejas, pero no terminó allí. Su caso se llevó a juicio por segunda vez, y ADN, la prueba en una sudadera dejada en el garaje, reveló la presencia de Charles Bonney. Fue un criminal condenado que fue condenado por atacar a varias mujeres. Fue conocido como el bandido del zapato debido a su fetiche Monet. Negó cualquier culpabilidad, pero su ADN estaba esparcido en los pies y zapatos de la esposa de David y en todo el escenario del crimen. Somehow that sweatshirt got there. Your sweatshirt. You explain to me how it got there. I have no idea. It shows up at a crime scene, not laundered, not washed. If it had went through the Salvation Army drop box, that would have been a clean sweatshirt. Your DNA, chances are, probably wouldn't have been on there. But it is. David fue juzgado 3 veces y fue absuelto en el último juicio después de que se demostrara que la evidencia utilizada para condenarlo no era creíble. Además de evidencia y testimonio creíbles, mostraron que Bonnet fue responsable de los asesinatos y fue condenado a 225 años. David demandó al Estado por una condena injusta y le concedieron más de $4 millones en daños, perder a su familia y ser encarcelado injustamente. Él es Cameron Todd Willingham. Cameron Todd Willingham fue ejecutado en Texas en 2004 por presuntamente provocar un incendio que causó la muerte de sus 3 hijas pequeñas. En diciembre de 1991, se produjo un incendio en la casa familiar en Texas de Cameron Todd Willingham, lo que resultó en la muerte de sus 3 hijas, las gemelas de 1 año Carmen y Cameron, y Amber Louise de 2 años. Willingham fue la única persona en casa en el momento del incendio y fue acusado de su asesinato. La fiscalía argumentó que Willingham había provocado el incendio intencionalmente y presentó pruebas para respaldar su caso. Una de las principales pruebas utilizadas en su contra fue el testimonio de los investigadores de incendios, quienes afirmaron que el fuego había sido iniciado con la ayuda de un acelerante líquido, señalando patrones de quemaduras en el suelo. Investigaciones recientes descubrieron que estos patrones de quemaduras no mostraban el uso de un acelerante líquido y podrían haber sido causados por otros factores. When you actually look at the burn pattern that they drew, and then you look at where the windows are, windows furnish ventilation to a fire. Además, los investigadores no tenían experiencia ni capacitación real en la investigación de incendios, lo que hacía que su testimonio no solo fuera cuestionable, sino poco confiable. Lo que sucede a continuación es impactante. Otra pieza de evidencia presentada por la fiscalía fue el testimonio de Johnny Webb, un informante convicto que afirmó que Willingham le había confesado haber iniciado el incendio. Sin embargo, se sabía que Webb no era digno de confianza y tenía un historial de proporcionar testimonios falsos a cambio de favores de las fuerzas del orden. Como si eso no fuera suficiente, más tarde se reveló que el fiscal había ocultado pruebas a la defensa que podrían haber ayudado en el caso de Willingham. Estas pruebas incluían un informe de un experto en incendios experimentado que había examinado la escena y concluido que no había evidencia de incendio provocado.
A pesar de la evidencia cuestionable utilizada para condenarlo, Cameron Todd Willingham fue acusado de asesinato en enero de 1991. Se le ofreció una sentencia de por vida si se declaraba culpable, pero se negó, insistiendo en que era inocente. Chances of introducing reasonable doubt are slim to none in your professional opinion. Of course, you'd rather have him accept a life sentence and save his life. Cameron fue ejecutado en febrero de 2004 a la edad de solo 36 años. Sin embargo, el análisis moderno de la evidencia presentada en su juicio ha demostrado que era realmente inocente debido a pruebas poco confiables. Un hombre inocente perdió su vida. Los 4 de Fort Heights son un grupo de 4 jóvenes afroamericanos de Fort Heights, Illinois: Willie Range, Verniel Jimerson, Kenneth Adams y Dennis Williams, quienes fueron falsamente acusados y encarcelados por los asesinatos de Lawrence Lyonberg y Carol Schmel. Los 4 hombres fueron condenados injustamente por asesinato y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas contra los 4 de Fort Heights eran poco fiables y fabricadas. No había evidencia física que vinculara a los 4 hombres con el crimen. En cambio, el caso se basaba en gran medida en el testimonio de un testigo clave, Paula Gray, quien afirmó haber visto a los 4 hombres cometer el asesinato. Sin embargo, más tarde se descubrió que la policía había coaccionado a Gray para que diera falso testimonio. Ella posteriormente retractó su declaración, testificó que fue amenazada por la policía y que se le ofreció clemencia en su caso de perjurio a cambio de su testimonio. Pero eso no fue todo. Además, la fiscalía se basó en el testimonio de David Jackson, un informante de la cárcel que afirmó que uno de los acusados había confesado el asesinato mientras estaba en prisión. Sin embargo, este informante era conocido por ser un mentiroso y tenía un historial de proporcionar testimonios falsos a cambio de reducción de penas. El caso de los Fort Heights IV estuvo lleno de subtonos de racismo sistémico y discriminación. Por ejemplo, la fiscalía impidió que todos los jurados negros participaran en el juicio, a pesar de que los acusados eran negros y se les acusaba de asesinar a 2 personas blancas. Esta disposición del jurado creó un entorno sesgado. Los 4 hombres fueron sometidos a un juicio cargado de racismo y la fiscalía jugó con los miedos y prejuicios de los jurados para asegurar una condena. Además, los abogados de la defensa fueron ineficaces y no lograron impugnar el débil caso de la fiscalía. El resultado de estas mentiras hacia personas inocentes es indignante. El caso de los 4 de Fort Heights es un ejemplo trágico de cómo las personas inocentes pueden sufrir debido a pruebas poco fiables y falsas. Verniel Jimerson y Dennis Williams fueron condenados a muerte, Willie Range a cadena perpetua y Kenneth Adams a 75 años de cárcel. Estos hombres inocentes pasaron más de 2 décadas en prisión por un crimen que no cometieron. No fue hasta 1996 que fueron exonerados y liberados de prisión. 3 estudiantes mujeres de la Escuela de Periodismo de la Universidad Northwestern investigaron el caso sin cobrar y descubrieron evidencia de ADN que demostró la inocencia de los 4 hombres. En 1999, los Fort Heights 4 recibieron $36 millones en indemnización. Y el caso llevó a una suspensión temporal de la pena de muerte en Illinois. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido a través de los casos de las mentiras más evidentes en la corte. Esperamos que cada uno de estos relatos haya captado su atención y generado reflexión. Nos encantaría saber cuál de estos casos les impresionó más. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Recuerden darle like si disfrutaron el video y suscribirse para más contenido similar que seguramente les interesará. Finalmente, queremos reflexionar sobre las consecuencias devastadoras que las mentiras pueden tener en casos judiciales. Estas falsedades no solo afectan a los acusados y sus familias,
sino que también minan la confianza en el sistema judicial. El impacto emocional y psicológico en los afectados puede ser profundo y duradero. Es crucial abogar por la verdad y la justicia en todo momento, para evitar injusticias y proteger los derechos de todos los involucrados. Gracias nuevamente por estar aquí y por su apoyo continuo. Esperamos verlos en nuestro próximo video. Hasta pronto.